Good evening, everybody, guys. Good evening, everyone, and welcome, guys, to your English virtual classes. Welcome to your English space. And today, guys, in my opinion, our English class would be interesting. So we have multiple points to do in our schedule. Well, we will be receiving a welcoming from the teacher. He will be doing it in English and in Spanish, so then you can be on the same page. Also, guys, you will be walking around the platform. The teacher considers that it is important to understand and to know where you can find the different places or the different important points into the platform. Where you can find, for example, the guide, where you can find, for example, the activities to perform, and all those different activities. Additionally, guys, sí, mucha interferencia. Hello, ¿me escuchan? You got me? Hola, hola. Leyendo, no estoy leyendo. Okay, I'm sorry, guys. I will try to be on top of my voice. So then, guys, as I told you, we will be analyzing some material about how to perform and use some verbs. And then, if you have a question or if you have any doubt or if you feel confusing about something, well, you're open to you're open to talking to me. You're open to ask me, and whatever you consider necessary, just stop for a while and ask me, no problem. And then, guys, if there's no more questions about the class, well, our class is going to be finished. And muy buenas noches, mis estimados aprendices. Espero cada uno de ustedes se encuentre muy cómodo en este maravilloso día. Me parece un excelente lunes. Venimos de una semana chévere de recargo de energías y espero pues las tengamos al 100%. El día de hoy, damas y caballeros, estaremos analizando nuestra agenda, la cual pues considera diferentes puntos, como el saludo de bienvenida en inglés y en español que nos ofrece nuestro teacher. Asimismo, ese recorrido por la plataforma de tal forma que podamos entender dónde encontrar y dónde poder hallar esos diferentes puntos importantes de nuestra guía de la temática para formación y pues asimismo dónde encontrar las actividades de ejecución. Por otra parte, teniendo en cuenta pues el manejo de el desafío que fomentan las actividades acá, me parece necesario siempre estar recibiendo, no sé, puntos que nos ayuden a mejorar en materia de lo que estamos haciendo. Entonces, el día de hoy estaremos interactuando bajo cómo entender algunas cosas del inglés que están basadas en el pasado. Entonces, vamos a tener una temática de estudio la cual nos llevará a entender algunas cosas con respecto a los verbos, a entender algunos verbales, a entender de qué forma realmente el inglés varía los verbos y bueno, también tendremos una sesión de preguntas y dudas e inquietudes para que de alguna forma nos quedemos lo más claros posibles en materia de lo que tendremos que hacer durante este proceso. Entonces, no siendo más, damas y caballeros, eh, para mí es muy importante que tengamos atentos cada uno de los puntos a observar. Cualquier pregunta, no se olvide de ejecutar, no importa en el momento en que sientas la duda, podemos detener la clase un momento y de alguna forma aclararla. Sé que el inglés no es igual a las demás temáticas y sé que tenemos que de alguna forma tener la claridad de antemano. Y luego, pues entonces chicos, estaremos dando un cierre a nuestra clase. Y bueno, espero que sea esa que están esperando de alguna forma ir aprendiendo poquito a poquito. Pregunto jóvenes, ¿cómo les ha ido con el material de apoyo que les suministré?
lo han ido probando? Fácil, difícil. Ok, tomaré eso como un difícil. Muy bien, chicos, entonces, en pro de comenzar nuestra agenda del día de hoy y ya teniendo pues nuestra bienvenida, nos vamos a compartir un documento muy importante, el cual es la guía de aprendizaje. Y considero que sería vital tenerla a la mano. Entonces, aquí, damas y caballeros, estoy compartiendo nuestro documento guía de aprendizaje desde la perspectiva de la actividad. Para esta actividad, nosotros chicos tendremos un foro y tenemos un segundo, alguien quiere entrar para esta actividad, damas y caballeros, tendremos un foro y bueno, es una actividad full fácil. Vamos a de alguna forma describirla, me direcciona hacia allá. Así que luego de haber pasado por la sesión de video, sí, recuerden que tenemos una actividad de video. De alguna forma también tendremos una actividad de documento escrito, que son actividades que ya están pasando y creo que para este fin de semana ya todos deberíamos estar al día las entregas de cada una de estas actividades. Creo firmemente y con vehemencia que bueno, hoy en día podemos encontrar múltiples herramientas, múltiples páginas, múltiples plataformas que de alguna manera también nos ayudan a potencializar nuestras habilidades lingüísticas aparte de esta. Es importante estar inmersos también en el acompañamiento de ello. Entonces, chicos, vamos a esta actividad, actividad de foro, la cual para el desarrollo de la evidencia, usted debe participar en el foro denominado Expressing Opinions. Profe, Expressing Opinions. ¿Y dónde puedo encontrar yo eso? Muy bien, damas y caballeros. Una vez usted ingresado aquí a su plataforma, usted se debe direccionar a la actividad de proyecto 6. Recordarles que usted puede encontrar el material de apoyo y el 8, ¿cierto? Simplemente es dar clic acá y él automáticamente le va a desprender una serie de una serie de actividades. Regálame un segundito, jóvenes. Una serie de actividades que aquí para que usted pueda ir desarrollando. Jóvenes, un minuto. ¿Aló? Qué pena, jóvenes. Seguimos entonces ingresando a el material de formación. Entonces podemos encontrar estos diferentes puntos, los cuales de alguna forma buscan posicionarlos en lo que se requiere a cada una de las actividades de aprendizaje. Entonces, ya sabemos a través de la experiencia que el ingreso a un portal de esto pues nos llevará a unas ventanas con diferentes ítems de aprendizaje, desarrollo, actividades, complementación, que los apoyará en su proceso individual. En ese sentido, damas y caballeros, me posiciono nuevamente ahí, me posiciono nuevamente sobre nuestro documento desde el material de formación, lo integramos y luego sacamos el material guía. Aquí, como ya lo saben, podemos encontrar la guía de aprendizaje.
Muy bien. Aquí, chicos, nuevamente posicionados desde acá, desde nuestra actividad de proyecto 6, la guía de aprendizaje número 6. Aquí, descendiendo, encontraremos la parte de las actividades de inglés, las cuales de alguna forma acarrean todo esto. Hoy, chicos, el día de hoy nosotros estaremos hablando de este foro, que al momento de abrirlos, ¿a dónde me lleva? A un foro. ¿Cuál? El foro del cual estamos hablando, Expressing My Opinions. Nosotros debemos generar aquí el ingreso, ¿cierto? Le vamos a dar aquí, añadir un nuevo tema, y lo que vamos a hacer nosotros es ¿responder qué? Permítanme les comento. Vamos a responder entonces este cuestionario, este breve cuestionario, que se encuentra aquí, full fácil. What sort of movies or books do you like? What's the name of the book or movie that you are going to talk about? ¿Cierto? Una serie de preguntas, chicos, que si haciendo el trabajo fácil, entonces obtengo, copio y pego cada uno de los documentos, me direcciona hacia el foro, y aquí manifiesto cada una de las preguntas y me direcciono a responderlas de manera individual. Repito, existen diferentes herramientas, plataformas dentro del Internet que pueden ser útiles para apoyarles en el desarrollo de cada uno de estos puntos. Chicos, 2 minutos para que vayamos de alguna forma integrando todo lo que hemos aprendido. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, continuando bajo el proceso de socialización, entonces obtendremos que podemos colocarle el nombre al foro, y colocarle automáticamente guía de aprendizaje 6 y el nombre adecuado, Expressing My Opinions. Expressing Opinions, como usted de alguna manera lo considere. Podemos denotarlo con el nombre del foro o con el nombre de la identidad de la actividad de aprendizaje en conjunto con la actividad de la guía, entre otras cosas. Entonces, una vez que usted sienta que ya lo ha realizado, le dará a enviar foro y automáticamente se posicionará en esta cosa. Así le llamé yo a mi foro Expressing Opinions, GA6. Entonces, puede ser foro Expressing Opinion, puede ser Expressing Opinion GA, y así, o puede ser completamente como usted lo puede observar acá. Entonces, ojo, nuevamente volviendo aquí a nuestra guía. Entonces, dice pues, para el desarrollo Para el desarrollo de la evidencia debe participar en el foro denominado Expressing Opinions, que ya sabemos dónde encontrarlo, y
a partir de los aspectos de un libro o película de forma argumentada y creativa, responda las siguientes preguntas. Ojo, think about an experience at work where you were flexible and adapted to a new situation or a change in the process. Dice entonces, piensa sobre una experiencia en el trabajo donde fuiste flexible o te adaptaste a una nueva situación o a un cambio dentro del proceso. Ahora responde. Dice, what short of movies, qué cortometraje de películas or books do you like? O qué clase de películas, qué eh, clase de películas, qué tipo de películas o libros te gustan, ciencia ficción, románticas, comedias, misterios, entre otras cosas tantas para poder de alguna manera elegir. What's the name of the book? Obviamente, una vez que selecciones algo, automáticamente tendrás que hablar de eso que has elegido. ¿Cuál es el nombre del libro o la película de la cual vas a hablar? ¿Te gustó? Eh, ¿qué, qué pensaste sobre la película o sobre el libro? ¿De qué se trataba? ¿Por qué lo recomiendas? Eh, ¿Y qué más recomiendas, por así decirlo? Entonces, vean la correlación que hacen entre libros y películas, es decir, que ver películas es como leer un libro de 3 horas, por así decirlo. Entonces, lo que van a hacer es pensar en esa experiencia del trabajo en la cual, en donde una película, por así decirlo, los haya llevado a una película que de alguna forma les haya ofrecido algo bueno a ustedes, un proceso de crecimiento. Por ejemplo, yo les hablo que no es una película, se podría decir que es como tal. Se llama Los Peaky Blinders, una serie de Netflix. Me encantó, realmente pude revivir en ella el proceso de cómo una persona desde la nada llega a ser caballero real, por así decirlo, en una parte nobleza de Inglaterra. Entonces, me marcó mucho, me dejó un gran aprendizaje y creo que realmente fundamento en mí las bases de qué es lo que realmente quiero hacer y desde dónde estoy empezando para hacerlo. Entonces, una vez usted tenga ya respondida cada una de estas preguntas, debe posicionarlas donde ya sabemos en el foro, ¿cierto? Posicionarlas y responder cada una de ellas teniendo en cuenta pues su criterio como tal. Entonces, en ese sentido, eh, volvamos acá a nuestra guía de aprendizaje. En ese sentido, chicos, una vez ya respondida y argumentada y creada su opinión, eh, en el foro, usted debe realizar seguimiento al mismo y responda a algunas de las participaciones de al menos dos de sus compañeros y con quien tenga mejor afinidad. Es ideal que durante la participación en el foro haga uso de la netiqueta y sin olvidar que se evaluará a través de la rúbrica Tigre. ¿Cierto? Profe, ¿de qué rúbrica me está hablando? Muy bien, chicos, al momento de nosotros abrir el foro, al momento de nosotros abrir el foro, aquí se despliega nuestra lista de chequeo y nos dice de alguna manera qué es lo que nos van a calificar, ¿cierto? Así que es importante de alguna manera leer cuáles son los criterios de evaluación a través de conceptos y contextos de expresión sobre una película o libros. Se comunica en idioma inglés a través de una participación en el foro, dando respuesta a los interrogantes descritos. Es decir, no es más que criterios evaluativos que hemos estado colocándoles, en donde de alguna forma dividimos los puntos para que el logro pueda ser un cometido. ¿Cierto? No buscamos realmente a través de este proceso que usted sienta la magnitud del ejercicio, sino que el ejercicio es un proceso de aprendizaje en el cual están enmarcados diferentes puntos, ¿cierto? Entonces participa en el foro en las fechas establecidas, 10%. Presenta una conclusión en la que incluye vocabulario y expresiones presentadas en el componente formativo, 20%, ¿cierto?
Entonces, muy importante tener todo eso en cuenta, chicos. No tenemos un criterio de evaluación para de alguna forma liquidar, sino para de alguna forma apropiar. Desarrolla la evidencia según indicaciones del instructor 10%. Entonces, debemos de alguna forma tratar de obtener la máxima de cada uno de los puntos de la sumatoria de estos nos pueda permitir un sobre 70, que es el mínimo, chicos, para nosotros poder cada una de las actividades. Entonces, damas y caballeros, chicos, necesito el apoyo de sus emojis, voces. ¿Ha quedado claro de alguna forma lo que debemos ejecutar en materia del foro? Hola, hola. Muy bien. Entonces, hasta el momento, muy bien, thank you, Brian. Entonces, hasta el momento considero que esto lo concluye todo, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cuénteme, los escucho. Ah, muy bien, estaban respondiendo fue la pregunta de que sí. Muy bien. Bueno, les agradezco inmensamente, chicos, esa participación. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, chicos, es lo que nosotros estamos viendo, caballeros, el conjunto de las preguntas que vamos a obtener acá. En ese sentido, chicos, considero que teniendo en cuenta lo que me están preguntando, Carlos, te escucho. De alguna forma, Carlos, tal cual como lo pide la guía, te ofrece ese mismo guión necesario para usted poder tener coherencia en lo que dice y hace, ¿cierto? Aquí nos dice que, por ejemplo, la diapositiva debe empezar por los datos básicos del aprendiz. Entonces, está el guión que, cómo debe iniciar una presentación, siempre por el nombre, nombre del curso, nombre del instructor, nombre de la actividad. Diapositivas en donde se muestran algunos productos evolutivos frente a revolucionarios, de acuerdo a su contexto laboral o programa de formación. Diapositivas en donde se muestren algunas variaciones culturales frente a las funciones de trabajo o de su programa de formación, ¿cierto? Entonces, recordemos, miren, recordemos, por ejemplo, usted tiene que prever la logística y mirar la logística de manera de qué ha evolucionado, qué lo ha hecho evolucionar, ahora con qué cuenta, con qué antes no contaba, pero ahora sí, por ejemplo, miren el salud y seguridad en el trabajo, eso antes era, pero ahora hay una cultura laboral en donde se tiene que utilizar casco, hay que utilizar sí, de todo, botas, tiene que utilizar cierto tipo de uniforme que tienen algunas vallitas que tienen que brillar. Es decir, ustedes tienen que posicionarse desde su ámbito laboral, pasado, presente y futuro, prever el pasado, mirar qué cambios se han visto ya en el presente y qué cosas usted considera viendo y teniendo en cuenta el pasado presente van a ir cambiando desde su perspectiva personal, laboral y así sucesivamente. Liz, ¿aló? Bien, Liz.
Muy bien. Ajá. Esto también es un punto, una variable importante. Anteriormente, anteriormente teníamos que mandar una persona hasta allá para que él se viniera con los camiones. Hoy en día un mensaje de texto, cosas, todo lo que usted considere desde un punto ha sido evolutivo. Lo que queremos denotar es que usted nos demuestra que desde su perspectiva sabe denotar el cambio que ejerce un, no sé, punto tecnológico de información. Y asimismo, que nos haga saber si puede referenciar el cambio potencial que puede un componente tecnológico ejecutar hacia el futuro. ¿Cierto? Repito el mismo mensaje. ¿Se acuerdan las cámaras digitales? Dígame. Momento, por favor. Fechas exactas. Nosotros somos la 40. Muy bien. Nosotros tenemos fecha de terminación hasta el 30 de abril. Así que todas las actividades, chicos, todas las actividades estarán abiertas, por así decirlo, hasta el día 29, el día 29 por así decirlo, el 29 de abril, que entonces me dio el tiempo del 30 para yo poder entonces calificar todo. Obviamente yo voy entrando y también voy calificando cosas, pero para tener en cuenta que hasta ese día me pongo yo en la plataforma a sellar, porque tengo que entregar un conducto. Sí, el día martes 29, ese día Alfredo Martínez sella, que se merece mis aprendices realmente porque voy a tener una nueva asignación, la cual me va a ocupar en tiempo. Sí, el día 30. Yo sé que posiblemente me tome el primero también, pero de alguna manera darles el tiempo que realmente corresponde a ustedes y que merecen. ¿Me hice entender con eso, Liz? Nelson, muy bien. Nelson, tenía la mano alzada. ¿Algo que quieras compartir? Buenas noches. Sí, señor. Muy bien. En conversación con el instructor, me comentó que de alguna forma van a tener ese tiempo para la ejecución de dichas faltantes. ¿Sí me voy a entender? Tienen que, deben fundamentarse y ejecutarse porque de alguna manera hacen parte del proceso. Entonces, no se preocupen que ya eso está previsto y creo que el profesor está buscando la forma como en que eso quede sellado de manera correcta, ejecutada. Sin duda alguna lo tiene que tener. Dale, sí. Entonces, jóvenes, al momento, considero que me he hecho entender en materia de lo que es el enfoque que nos queda. Tenemos una semana de tiempo para la ejecución de esta, pero de alguna forma podamos ser lo más recursivos. Mis consejos, sí, mis consejos
van a llegar a donde realmente fundamenta la motivación de la ejecución de las actividades, ¿cierto? Pero usted debe ser recursivo. Usted no se puede dejar morir. Usted debe llevar a cabo la ejecución. La administración, la administración es un proceso que se desliga de cuatro factores que todo el mundo sabe, que es la planeación, la ejecución, el control, perdón, planeación, ejecución, la organización, planeación, ejecución y control. Es que se me había escapado. Entonces usted debe organizar, planear, de alguna forma ejecutar. ¿Qué es el control? Evaluar. Entonces, hay muchas maneras de llevar la gerencia. Hay gerencias lentas, hay gerencias rápidas, hay gerencias que utilizan terceras oficinas para de alguna manera. Vamos a tener que utilizar diferentes estrategias de gerencia para poder llevar a cabo las actividades. Entonces, hay miles de herramientas para poder ejecutarlas y llevarlas a cabo, no nos dejemos morir. Entonces, es muy importante. Haga de alguna manera, empoderarse de ese espíritu recursivo que nosotros debemos por dentro. Entonces, chicos, 8:37 minutos, creo que estamos a tiempo para desarrollar de alguna forma lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que me desplazo hacia un componente o un documento a través del cual les voy a regalar información vital. Muy bien. El día de hoy, dígame, yo siempre se las envío por correo. Listo, listo, listo. A veces se me olvida por el grupo, es simplemente eso. A veces tengo muchas cosas. Cuando yo grabo y todo eso es un proceso de rapidez. Necesito y a veces se me pasa, se las envío. A veces se las envío a un grupo que no es y me entero como después de 5 horas. En fin, me ha pasado eso. Entonces, tranquila. Entonces, vamos a hablar un punto. Las preguntas mayormente que nos fundamenta el foro son en pasado. Es importante entender un poco el pasado. El pasado en inglés, teniendo en cuenta cómo se da la estructura de los verbos en el mismo idioma, realmente fundamenta algo muy extraño. Y le llamo extraño es porque realmente dentro del español a nosotros se nos da dentro del presente. Muy bien. Chicas, ustedes pueden ver el documento que estoy compartiendo, ¿verdad? Documento en Word, ¿cierto? Entonces, entonces es importante entender que teniendo en cuenta que los verbos en el inglés no varían, teniendo en cuenta que uno con el verbo work, por ejemplo, yo puedo decir work, yo trabajo, otro puede decir you work, tú trabajas, con ese mismo verbo puede decir we work, nosotros trabajamos. Y se pueden dar cuenta, tenemos el mismo verbo, ¿cierto? Y tenemos diferentes pronombres personales. Entonces, hay el you y el we. Y seguimos viendo, ellos trabajan, ¿cómo sería en inglés? They work. Entonces, nos podemos dar cuenta, chicos, que en el español, en el inglés, los verbos no varían. Es decir, yo trabajo, tú trabajas, ellos trabajan, nosotros trabajamos. Vemos cómo ese fundamento de cambios en el verbo trabajar se da a través de los pronombres. En inglés no se da eso. ¿Cierto? Entonces, como eso no se da en el presente, porque no lo podemos generar, en inglés entonces se da en el pasado. ¿De qué estoy hablando? Muy bien, les estoy hablando, chicos, de lo que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Sí, en español, chicos, nosotros tenemos verbos regulares y tenemos verbos irregulares también. Estos nosotros los denotamos en el presente. Aquí en el presente mismo nosotros los denotamos. ¿Qué son los verbos regulares? Son aquellos verbos que al momento de conjugarse con los pronombres no obtienen ninguna variación. Por ejemplo, el verbo llamar
¿cierto? Verbo llamar, al momento de yo atravesarlo con yo llamo, por ejemplo, casi me pasó yo llamo, entonces vemos la estructura del verbo llamar, ahí está. Entonces yo voy a decir tú llamas, entonces tú llam, ahí estás. Entonces nosotros llamamos, nosotros llam, ahí está la estructura, ¿sí? Llamamos. Entonces, los verbos regulares en español son todos aquellos verbos que al momento de tener conjugación con cada uno de sus pronombres se sostiene la estructura del verbo, que es, esta es la estructura. Profe, ¿por qué esto no es estructura? Porque eso es la fundamentación del ar, del er y el ir, que hace que un verbo se posicione en infinitivo. Entonces, ellos llaman, entonces vemos la estructura del jam, ahí está. Ellos llaman, entonces vemos que yo llamo, tú llamas, nosotros llamamos, ella llama, entonces ven que aquí sostenemos en cada una de las conjugaciones, tenemos el jam. Eso es importante. ¿Cuándo un verbo realmente entonces es irregular en español? Bueno, cuando al momento de conjugarse el verbo cambia. Por ejemplo, morir. Entonces miremos la estructura de morir. La estructura sería mor. Eso sería la estructura de ese verbo, mor. Así que, ¿qué pasa si yo digo yo muero? Entonces miren que ya mor, ya no, dice yo muero. Entonces ya mor no existe. Existe es mue. Pero ahora tú mue, tú mueres. Entonces, yo muero, tú mueres. Ahora, nosotros morimos. Entonces, miren cómo ya pasa de morimos a mueres, muero. Ellos mueren, ella muere, pero es morimos morir. Entonces, a eso se le conoce como un verbo irregular. Se le conoce como verbo irregular de alguna forma cuando el verbo al momento de conjugarse no mantiene la misma estructura del verbo en infinitivo. Entonces, vuelvo y repito, esto que en español se ve dentro de los verbos en presente, aquí en el inglés se ve en el verbo en pasado. En el verbo pasado, chicos, nosotros encontraremos verbos regulares y también encontraremos verbos irregulares. Disculpen, hay jóvenes. Entonces, muy importante que este verbo que aquí está, to want en infinitivo, que en español sería querer, to love, que en inglés en infinitivo, que en español sería amar. Entonces podemos ver que tenemos querer, amar, perder, llorar, aprender, jugar, vivir, resentir, resistir. Entonces vemos las acciones que generan el infinitivo en español. Ar, er, ir. Entonces, si yo quiero decir, ojo, una cosa es tener el verbo en infinitivo y otra cosa es conjugarlo. Vamos a conjugarlo en español. Yo quiero, ¿cómo sería yo quiero en inglés? Sería entonces I want. Así sería I want. Yo quiero. ¿Cómo se escribiría yo quise en inglés? Porque es el pasado. Yo quise. Para yo poder escribir yo quise, necesito escribir el yo y escribir la estructura del verbo en presente y automáticamente agregarle una figura que lo posicionará en pasado, que sería el ed. En inglés, damas y caballeros, de forma más fácil, nosotros generamos el pasado de los verbos a través del ed con los verbos regulares. Ahora, yo quiero, digo I want. Tú quieres, digo you want. Pero como digo, tú querías, como ya se los había dicho, tú querías escribiría you wanted. Así, I wanted, you wanted. Yo quiero, I want, tú quieres, you want. Entonces, muy importante eso. Entonces, en inglés, para yo poder fundamentar el pasado de algunos verbos que son regulares, solamente debo agregarle ed al final de la palabra. I want, yo quiero, I wanted, yo quería. Entonces, ojo, esto puede pasar con cualquiera de los otros pronombres personales que se puedan inyectar dentro de este ejercicio. Ahora, ¿cómo digo yo amo en inglés? Para decir yo amo, digo entonces I love. Y para decir yo amé, yo digo I, ojo.
como ya el verbo love termina en E, no voy a agregar otra E. Por el contrario, simplemente agregaré la D. Entonces, mientras en algunas palabras agrego la ED completa, si el verbo termina en E, yo simplemente tendré que agregar la letra D. Entonces, I wanted, I love, I loved, I loved, I loved. Miren la velocidad del love en presente. I love. La F suena muy larga. I love. Yes, I love chocolate. Pero si voy a decir amaba el chocolate, entonces ese love tiene que ser más corto. I love chocolate. I love chocolate. Entonces hay un corte de la F, entonces que tiene que terminar en esa D. Love. I love. I love my mother. I loved my mother when she was alive. Amaba a mi mamá cuando estaba viva. Entonces, muy importante. ¿Qué debo hacer yo para decir yo pierdo? En inglés el verbo miss puede ser extrañar, pero también puede ser el verbo perder, ¿cierto? Puede ser extrañar, pero también puede ser el verbo perder. I missed, debo escribir simplemente la estructura del verbo y automáticamente agrego entonces el ed, que es lo que necesito para fundamentar el pasado de estos verbos. I missed, pierdo, yo extraño, I missed, missed, I missed, missed. Entonces, el AD genera ese corte de sonido. Entonces, I wanted, I love, I missed, para tenerlo en cuenta. Entonces, en inglés, chicos, una de las formas en la cual nosotros agregamos el pasado de un verbo, ojo, es simplemente colocándole el ed al final de su misma estructura. De alguna forma también generamos algunas variables. En inglés, ¿cómo sería? I cry. Así digo yo lloro. I cry when I observe romantic movies. Lloro cuando veo películas románticas. Ahora, yo lloraba en la escuela. ¿Cómo digo yo lloraba? Primero digo yo. Y entonces digo lloraba. ¿Cómo digo lloraba? Ojo, en inglés existe una regla. La regla me dice que toda palabra que termine en Y, ojo, toda palabra que termine en Y. Pero yo ahora le voy a agregar ed, ya no va a ser la I la que termine la palabra, así que le toca esa I retornar una I latina y entonces agrego ed. Entonces la regla es simplemente si la palabra, ojo, si la palabra termina en I, ¿cierto? Si la palabra termina en I, esta debe regresar entonces a su forma original. Y entonces agrego lo que se considera, debo agregar a los verbos irregulares para fomentar su pasado. I cry, yo lloro. I cry, yo lloraba. I cry, I cry. Entonces, ten en cuenta que esa D lo que hace es partir el sonido de todo lo que venga antes de él. I cry, I want, I love, I miss, para tenerlo ahí en cuenta. Vengo a aprender, yo aprendo. I learn, sí, I learn. Yo, como digo, yo aprendí, escribo la cultura del verbo y sí, mal. Entonces, debo simplemente sostener. Yo aprendo, I learn. Yo aprendí, I learned. ¿Cómo te oh, I learned much. Aprendí mucho. I learned much. Aprendí mucho. Entonces, yo en el presente, ¿cómo sería? I. Yo, ¿cómo sería en el pasado? En el pasado sería I played. I played. Entonces, ojo, mientras aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta con estos dos verbos que terminan en Y. Lo importante es que este verbo que termine en Y antecede de una consonante, que es la R, mientras que esta Y que está aquí antecede de una vocal. Antecede de una vocal. Entonces, muy, pero muy importante. Si el
perdón, si la palabra que termina en Y antecede de una vocal, ese cambio que voy a hacer con la I no la voy a hacer. Simplemente agregaré el R sobre esa palabra. Sí, entonces, muy importante, es una regla que tenemos que tener en cuenta. Solamente si termina en Y y antecede de una consonante, porque si termina en Y y antecede de una vocal, entonces simplemente agregaremos ED a la palabra. Entonces, no le puedo hablar de todas las reglas, solo puedo hablarle de algunas cositas que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar la regla del ED. Entonces, chicos, en inglés, para posicionar el pasado de la mayoría de los verbos es simplemente ajustando el ED a su estructura en presente. ¿Alguien quiere hablar? ¿Tiene el micrófono abierto? Muy bien. Alguien tiene el micrófono abierto, pero no sé quién es. Entonces, muy importante. Podemos ver un espacio en blanco. Dice pasado participio. Pasado participio. En serio, profe, ¿qué es eso? Yo cuando decía yo quería, miren que el pasado tiene doble situación. Yo quise, yo quería. Ay, yo quería. Yo quise, pero no pude. Yo quería, pero no pude. Miren, mientras que en inglés simplemente es I wanted. Yo con I wanted estoy diciendo yo quería y también estoy diciendo yo quise. Entonces, esas dos partes del pasado, yo amé, yo amaba. Sí, yo amaba a mi mamá. Yo amé mucho a mi mamá. Entonces, también estamos amaba y amé, hacen parte del pasado y en inglés solamente se sostiene como pasado simple. Ahora, un participio pasado que también se conoce como presente perfecto. Participio pasado se conoce como presente perfecto. Ese participio pasado nosotros lo fomentamos a través del E. Si es contigo, has. Si es con nosotros, hemos. Si es con ellos, sería han. Entonces, ¿a qué me refiero? El participio pasado es ese momento en español donde nosotros utilizamos el verbo manifestación pasada. Yo he aprendido. Aprendido. Entonces, una cosa es yo aprendí, yo aprendía, y otra cosa es decir, he aprendido. Pues vemos que es una posición pasada del verbo en donde desde el pasado todavía se mantiene vivo en el presente. Tú has estudiado, ¿cierto? Todavía se mantiene, todavía tiene la oportunidad de seguir estudiando. Nosotros hemos ganado, entonces sería nosotros hemos ganado. Una cosa es yo gané, yo ganaba, y otra cosa es decir ganar. He ganado, yo he aprendido, ellos han, ellos han escuchado. Entonces, ellos han escuchado, yo he evolucionado, yo he aprendido, yo he hablado, yo he vivido, yo he fortalecido. Tú has crecido, tú has hecho, tú has determinado, tú has posicionado. Nosotros hemos encontrado, hemos aprendido, hemos luchado. Entonces, tenemos un tiempo que en el inglés, dentro de los verbos regulares, se fundamenta de manera fácil. Sí, solamente tenemos que estructurar el as, que en inglés se apropia a través de lo que conocemos como el verbo have. ¿Cierto? Para yo decir yo he querido, yo digo entonces I have wanted. Yo he querido. Y entonces colocamos inmerso aquí este, esta palabra que es la que posiciona. Entonces una cosa es decir yo quise y otra cosa es decir I have wanted. Yo he querido. Have wanted. Yo he querido. Entonces, I have wanted. Dice, yo he querido, entonces yo he amado. I have loved. Yo he querido, yo he amado. Ah, yo he querido, yo he amado, yo he perdido. I have missed. Yo he perdido. Claro que he perdido.
I have cried, entonces perdón, yo he llorado, yo he aprendido, I have learned, yo he jugado, entonces colocamos aquí, played, ¿cierto? Entonces miramos que aún mantenemos la posición del verbo con el ed. Entonces miren lo fácil que es posicionar a los verbos en inglés en pasado, ¿cierto? Eso se llama posicionar a los verbos en pasado. Y ahí lo tenemos. Entonces, ojo, para nosotros, de alguna manera, hablar en el participio pasado o presente perfecto, tendremos que utilizar el verbo have como auxiliar para poder fundamentar lo que queremos decir. Entonces, yo quería, yo amaba, o yo amé, yo perdía, yo perdí, yo lloraba, yo lloré, yo aprendía, yo aprendí, yo jugaba, yo jugué. Pero aquí sería entonces, yo he querido, y porque he querido, también he amado. Y como he amado, también he perdido. Y como he perdido, por ello yo he llorado. Porque he llorado de todo eso, yo he aprendido. Y como he aprendido de con todo lo que ha venido ahora, yo he jugado. Entonces, sensaciones del verbo que realmente son importantes tener en cuenta para poder responder alguna pregunta. Por otra parte, chicos, vamos a seguir después de esta reunión. Les voy a transmitir. Espero de alguna manera podamos también asistir. Si no, de alguna manera yo doy la continuidad para que podamos observar puntos importantes de qué es lo que vemos cuando encontramos preguntas en el foro. Por otra parte, también tenemos los verbos irregulares. A diferencia de los verbos regulares, chicos, que guardan una estructura, la misma estructura, solamente agregamos eso se le llama sufijo, generamos la estructuración de un sufijo y entonces así pasamos, damas y caballeros, a los verbos irregulares. Chicos, voy a generar la creación de nuestra siguiente reunión. Aquellos que quieran saber la parte irregular, cómo funcionan estos verbos, me, me pongo en el proceso de creación inmediata. Comparto en el grupo de WhatsApp e ingreso inmediatamente a la reunión. Muy bien, tened en cuenta que estamos en el proceso de grabado. Sí, tened en cuenta que estamos en el proceso de grabado. Entonces, voy a darle continuidad. Muy bien, ok. Good evening, Kate. Welcome.
Cada vez que- Bienvenidos chicos, bienvenidos todos a este espacio. Grande y pequeño. Muy bien. Entonces, dándole continuidad, tenemos los verbos regulares, que si debemos entender el nombre regular. Lo regular, no, sí, el regularmente viene, lo que se convierte en algo obvio, ¿cierto? Mientras que lo irregular realmente nos incita y nos invita a la no obviedad. So va, ojo, no juega, ojo con el chisme. Entonces, verbos regulares son aquellos verbos que para transmitir de alguna forma su pasado simplemente debo agregar de o debo agregar ed. Si el verbo termina en e, solamente agrego de, pero si no, a todo el que venga debo agregarle ed. ¿Por qué son regulares? Porque debido a su nombre regular, indica que hay un proceso regular. La palabra regular va mucho más ligada a la uniformidad, que quiere decir, por lo cual usted le llama uniforme, lo que se coloca diariamente, hoy, mañana, pasado mañana, eso realmente representa uniformidad. Por eso el nombre de uniforme. Así que eso es lo regular, simplemente debo agregarle ed para fomentar de alguna forma el pasado de estos verbos. Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares, profe? ¿Cómo así? O mientras allá arriba era regular, aquí estos verbos ya son irregulares. ¿Cómo así, profe? Claro que sí. Podemos apreciar que tenemos el verbo go, que es el verbo ir, tenemos el verbo to eat, que es el verbo comer, to run, que es el verbo correr, to sleep, que es el verbo dormir, tenemos el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Aquí, chicos, estos verbos irregulares, como su nombre lo indica, no tienen ninguna regularidad. Se fomentan de forma irregular. ¿Cómo así, profe, de forma irregular? Por ejemplo, mientras yo quiero decir, si yo quiero decir yo voy, yo digo yo voy al gimnasio, I go to the gym, voy al gimnasio. ¿Cómo digo fui al gimnasio? I went. Y vemos que el verbo went, damas y caballeros, es el pasado del verbo go. I went to the gym. Fui al gym. Mientras una dice voy al gym, la otra dice I went to the gym. I went to the gym. ¿Cómo digo he ido al gym? Lo digo así. I have gone to the gym. He ido al gym. Y vemos que el verbo en participio pasado del verbo ir se llama ido y entonces implica yo he ido al gimnasio, yo fui al gimnasio y yo fui al gimnasio. I go to the gym, ¿cierto? I went to the gym. I have gone to the gym. Recuerden que o esto no es yo tengo, o yo, eso no es yo tengo, para que tengan ahí en cuenta. Esto no es yo tengo. O pues, verbo comer, miren el verbo comer, yo como. Hay perdón, hay salchipapa. Aquí en la costa salchipapa es una palabra muy guau. I eat salchipapa. Y ahí vemos la estructura del verbo eat. I eat salchipapa. Pero ahora miren cómo se escribe yo comí salchipapa. I ate, perdón, I ate salchipapa yesterday. Comí salchipapa ayer. I ate salchipapa ayer. I ate salchipapa ayer, me cayó mal. Uy, Dios mío. Uy, a veces suele pasar. Ahora, yo he comido. ¿Cómo sería yo he comido? Have, I have eaten. Entonces, miremos cómo, aunque se escriben diferentes, se mantiene por lo menos la estructuración de las mismas palabras. I have eaten. I have eaten. Yo he comido. Entonces, muy importante, damas y caballeros. I have eaten salchipapa. Salchi, potato. Yo he comido salchipapa. Muy bien. Entonces, to run, correr. Entonces, miren cómo un verbo go, went, gone,
una similitud, mientras que eat, ate and eaten tienen una gran similitud, pero estructuraciones distintas. Entonces, muy importante. También el verbo run, que es el verbo correr, I run, profe, ¿por qué se pronuncia run? Bueno, recuérdenlo, una sílaba cerrada en U, como es una U cerrada. Muy importante. I run, yo corro. I run rapid, yo corro rápido. I run rapid, entonces yo corro rápido, ¿cierto? Yo corrí rápido, ¿cómo se dice yo corrí rápido? Miren, I ran rapid. Y tenemos que el pasado del verbo run, que se escribe con A ahora, pero se pronuncia lo mismo. I run, I run. I run rapid, I run rapid. Suenan igual, pero se escriben distintos. Ahora, yo he corrido. ¿Cómo se dice yo he corrido? I have run. Y vean que vuelvo a utilizar el verbo en la misma estructura que utilicé en el presente. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que viene acompañado del verbo o del auxiliar have. Ahí está. I have run. Yo he corrido. I have run in New York. In New York Marathon. Marathon. Entonces, yo he corrido en la maratón de Nueva York. Y ahí lo colocamos. Entonces, I have run in New York Marathon. Y colocamos aquí punto. Punto. Entonces, ojo, esto es lo que son los verbos regulares. Y esto es lo que son los verbos regulares. Y esto es lo que son los verbos irregulares. No tienen ningún respeto por la estructura ni nada por el estilo. Dormir, yo duermo. I sleep much. Yo duermo mucho. I sleep much, man. Yo dormí mucho. ¿Cómo se dice? I slept much. Dormí mucho. Ay, dormí mucho ayer. No sé. Ahora, yo he dormido mucho y miren cómo sleep. Miren cómo sleep se mantiene entonces como verbo. Sleep, slept, sleep, slept. Yo duermo mucho. Yo dormí mucho. Yo he dormido mucho. I have slept. Y vean cómo el del pasado, realmente tiene una gran correlación al del presente. I have slept much. Yo he dormido mucho. Entonces, blanco es. Y aquí colocamos entonces un color para nuestro auxiliar que está interactuando de manera importante. ¿Cierto? I go to the gym. I eat salchipapa. I run rapid. I sleep much. Duermo mucho. Entonces, muy importante, que los verbos solamente se sueltan. Vean, entonces, el verbo más regular que tiene el inglés, que es el verbo to be. ¿Cómo digo yo soy? I am. ¿Cómo digo tú eres? You are. ¿Cómo digo ella es? She is. Entonces vemos I am, un verbo por aquí, are, otro verbo por acá. Entonces, vean, esto es lo que se le llama la irregularidad. Ahora, ¿cómo voy a decir yo fui? Entonces digo I was, yo fui. Tú fuiste, you were. Ella fue, she was, y ahí está. Entonces tenemos que, aquí nada más tenemos entonces dos verbos. Entonces el verbo was y entonces la creación del verbo were, were. ¿Cierto? I am, you are, she is, I was, you were, we were, they were, she was, it was, he was, Carlos was, María was, y así sucesivamente. Pero si yo voy a decir, es decir, miren que yo soy, yo fui, ¿cierto? Yo estoy, yo estaba. Pero ahora, yo he sido y yo he estado. ¿Cómo se dice eso en inglés? I have been. I have been in Santa Marta. Yo he estado en Santa Marta. I have been. Been es el verbo en participio pasado del verbo to be. I have been, ¿cierto? I have been in Santa Marta. Yo he estado en Santa Marta. Para tener eso, chicos, entonces muy, pero muy en cuenta. Entonces, en inglés, chicos,
antes de trabajar de alguna forma el pasado simple, es importante entender el mecanismo de lo que son los verbos regulares, los verbos irregulares, y de alguna forma entender que presente, pasado y participio pasado son los únicos cambios que tienen los verbos. Como así, profe, sí, nosotros en español tenemos el yo soy, perdón, el yo compro, yo compré, yo compraba, yo compraría, yo he comprado, yo estoy comprando. Entonces, vean todas esas tonalidades del tiempo. Quiero que compres. Yo quiero que compres. Tú compres, quiero que tú compres. ¿Cierto? Entonces, miren esa cantidad de posiciones de los verbos. En inglés solo tenemos el presente, el pasado y el participio pasado. Son los únicos cambios que fundamentan los verbos en el inglés. Entonces, por otra parte, más caballeros, por otra parte, una vez entendido lo que son los verbos regulares e irregulares en el inglés, es importante entonces entrar en materia de cómo funciona esto del trabajo con el verbo en el pasado. Profe, no lo entiendo. Normal. Primeramente, chicos, entender cómo realmente nosotros expresamos oraciones en el inglés, tanto en el presente como en el pasado. Así que mientras yo en español digo a mí me gusta, en el inglés digo I liked, me gustó, me gusta, a mí me gustaba. She liked, a ella le gustaba. We liked, a nosotros nos gustaba. Yo me arrepentí, I regretted. Entonces, yo me no existe. A mí me tampoco existe, es pronombre verbo. I liked. She liked. She liked Coca-Cola. Ya no. A ella le gustaba la Coca-Cola, ya no. We liked Coca-Cola. No anymore. A nosotros nos gustaba la Coca-Cola, ya no más. Nos gustaba, o sea, no existe la y me, yo me, tampoco el me. Entonces, me fui, I went. Ellos se fueron, they went. ¿Cierto? Yo bailé, I danced. Luis danced, and you danced, bailaste. Entonces, muy importante, sencillo, solamente debo colocar el pronombre. A mí se me, a mí se me, I forgot. A mí se me olvidó, I forgot, hey, you forgot. It forgot, el perro olvidó también. Es muy importante, muy, pero muy importante. Ojo, en inglés los pronombres y los verbos interactúan de manera directa. Entonces, así interactúan, colocamos simplemente verbos así. Verbos regulares y verbos irregulares de manera normal, sin ningún problema. Así generamos también una serie de situaciones, es decir, yo puedo simplemente expresarlo, puedo utilizar verbos regulares y verbos irregulares de manera normal. You went to my house yesterday, fuiste a mi casa ayer. Luis y Lía Luis y Lía crearon un claro reporte. She worked for Bancolombia, ella trabajaba para Bancolombia. Albert had 4 houses in Miami. Alberto tenía 4 casas en Miami. Entonces simplemente es utilizando el verbo así nomás, ¿cierto? Después del pronombre, ya puede ser él o puede ser Albert. Él tenía 4 casas en Miami, pero ese él tiene nombre. Albert had 4 houses in Miami. Pronombre, verbo. Y el complemento, pronombre, verbo y el complemento. Hay algunas palabras que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, yesterday, in the past, en el pasado, before, antes, antes de, last night, la noche pasada, last week, la semana pasada, last year, el año pasado. Entonces, muy importante. Ago, hace, atrás. Long ago, hace mucho. Long time ago, hace mucho tiempo. Days ago, hace días. Previously, anteriormente. Entonces, si colocamos el verbo en pasado acompañado de una palabra como esta, tendremos una oración de manera directa. I practiced English previously. Yo practicaba inglés anteriormente. We bought this product days ago. Nosotros compramos este producto días atrás. I study
Ay, Dios mío. I study, accounting in Sena long ago. Yo estudiaba contabilidad en el Sena hacía rato. You studied for the exam last week. Tú estudiaste para el examen la semana pasada. The drugstore open in pandemic time. Las droguerías abrían en tiempos de pandemia o abrieron, por así decirlo. My mother had to realize a big report last night. Mi mamá tenía que realizar un gran reporte ayer, la noche pasada, ayer en la noche. Entonces, estas palabras en conjunto de los verbos posicionan más el tiempo. Es importante el uso de estas palabras al momento de determinación de un acto en pasado para que de alguna forma se vea la claridad del tiempo. ¿Cierto? Entonces, muy importantes. ¿Cómo creamos afirmaciones? Supremamente fáciles, fáciles. Entonces, siempre necesitamos un pronombre personal. Ellos, the doctors, los doctores, curaban. People in the past. Today we are a business. Los doctores curaban personas en el pasado. Hoy nosotros somos un negocio. Doctors cure people in the past. Today we are a business. Hoy somos un negocio. Dice, the client, el cliente, tenía, the reason, el cliente tenía la razón. He studied at the Magdalena University last year. Él estudió en la Universidad del Magdalena el año pasado. Vegeta prepared a clear report for the company yesterday. Vegeta preparó un claro reporte para la compañía ayer. The company sold 10,000 medicines last period. La compañía vendió 10,000 medicinas en el periodo pasado, el pasado periodo. Mi secretaria responded all my emails yesterday. Mi secretaria respondió todos mis correos ayer. Ronaldo played for Manchester United in the past. Ronaldo jugó para el Manchester en el pasado. Goku protected the planet from the enemies. Different moments. Goku protegió el planeta de diferentes de los enemigos diferentes veces o diferentes momentos. María and Leonard talked to the coordinator about the crisis. María y Leonard le hablaron al coordinador sobre la crisis. ¿Cierto? Entonces, muy importante. La creación es nombre, verbo, complemento, nombre, verbo, complemento. ¿Cómo yo uno ideas? A través del uso de conectores lógicos, que son palabras que son full importantes para el aprendizaje. Ahora, afirmativo. Pero también, chicos, es importante entender que existen formas de generar preguntas y generar relaciones, ¿cierto? En el presente simple, damas y caballeros, yo también estuve explicando que yo hago, yo presto, yo presto, yo vendo, tú vendes, tú das, tú estudias. Nosotros estudiamos, ellos estudian, ellos hablan, ellos lloran, ellos ven, ellos juegan, ese es el presente. Ahora, cuando yo hablo del presente, chicos, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Lo que viene. En el presente, chicos, tenemos una serie de situaciones. Tenemos divididos a los pronombres personales en los rebeldes y en los gomelos. Rebeldes, gomels, ¿cierto? Para mí, los gomelos son un tipo de persona que busca la diferenciación a través de un comportamiento. Y lo mismo pasa al momento de yo utilizar los verbos con las terceras personas. Chicos, en su momento, esto les será más explicado generalmente, o si ustedes siguen las instrucciones que le di en la clase pasada con respecto al profesor de Pacho Ochoa, ustedes pueden sacarle el mayor provecho a esto. Eh, entonces, ojo, para hacer oraciones simples, simplemente tenemos que decir, you have money, tú tienes dinero, pero si lo voy a decir con ella tiene dinero, tengo que colocarle, she has money. Mientras que para I, you, we, they es have, para she, he and it es has. Así que
yo decir que tú no tienes dinero, no puedo simplemente decir no, debo acompañarlo. Sí, debo acompañarlo de un auxiliar. En el caso de I, you, we y they, yo debo decir you don't have money para decir tú no tienes dinero. I don't have money, yo no tengo dinero. We don't have money, nosotros no tenemos dinero. And they don't have money, ellos no tienen dinero. Sin embargo, si lo voy a hacer con estos pronombres personales que son los gomelos, she and it, tendría que decir she doesn't have money. Have money, ella no tiene dinero. Para hacer preguntas, chicos, debo tener en cuenta quién estoy hablando. Así que tú tienes, sería una afirmación. Tú tienes dinero. Pero si yo quiero hacer una pregunta, chicos, en inglés, es importante el uso de los auxiliares. Los auxiliares cambian de una afirmación a una pregunta. Esto utilizando un signo de interrogación. Para yo hacer una pregunta en inglés, chicos, siempre voy a necesitar un auxiliar el cual inicie la pregunta. Siempre utilizaré un auxiliar o si no, utilizaré una WH question, la cual está aplicada también al auxiliar. Do you have money? ¿Tienes dinero? Mientras que si voy a hacer una pregunta con este grupo, ella tiene dinero sería la afirmación. Pues, hacer la pregunta, entonces cambiaría el ella. Así, does she have money? ¿Tiene ella? Eso también lo puedo responder. Yes, I do. Yes, I do. Sí, sí tengo. ¿Tienes dinero? No, I do not. O no, I don't. No, I don't. No tengo. Pero ¿qué pasa si las preguntas van condicionadas con esta clase de personajes? Decimos entonces positivo, yes, she does. Mientras que el negativo sería entonces no, she does not, que no se usa porque realmente se utiliza es la palabra no, she doesn't. No, no tiene. Entonces, el mundo de los tiempos verbales, chicos, como se los hablé la semana pasada, hablamos del uso de auxiliares para hacer preguntas y para negar, y el no uso de las afirmaciones. Es muy importante. Así mismo pasa en el pasado simple. En el pasado simple también trabajamos un auxiliar. Ese auxiliar, chicos, se le conoce como el did. El did, chicos, es un auxiliar que también puede ser un verbo. Sí, did es un auxiliar que también puede ser un verbo. I did, yo hice. I did my homework, hice mi tarea. Pero también es una palabra que se utiliza para complementar acciones, para auxiliar acciones. Así que también tiene una parte como auxiliar, que no significa absolutamente nada más que un componente para ejecutar acciones. Es importante entender que aquí did funciona con todos los pronombres personales, todos y cada uno de ellos. He studied at the Sena. Él estudia en el Sena. Ojo, él estudia en el Sena. ¿Cómo digo que él no estudia en el Sena? Así lo diría. He, perdón, él no estudió en el Sena. He didn't study at the Sena. Él no estudió en el SENA y miren que su verbo pasa del pasado a su forma normalita. Cuando el didn't aparece dentro de la oración, ya el verbo en pasado no es necesario. Así que mientras él decía, he no studied at Sena, he no studied at Sena, ¿qué pasa cuando utilizamos el auxiliar didn't? He didn't study. Miren que ese study pasa a ser a un verbo totalmente en presente. He didn't study at Sena. Él no estudió en el Sena. Oye, tenemos la afirmación. He studied at the Sena. Él estudió en el Sena. Estoy haciendo una pregunta. Solamente debo anexar el auxiliar did detrás de la oración y automáticamente tengo mi pregunta. Pero una vez que aparezca el did dentro de la oración, el verbo automáticamente debe manifestarse en presente. Por eso los verbos en presente son muy importantes. Yo me sé 1000 verbos en presente y apenas me sé 200 en el pasado. Porque es importante en el presente. Todos los verbos llegan al presente en algún momento de su tarea. Entonces, muy importante, el uso del did, chicos, es el auxiliar que condiciona de alguna manera a los verbos en pasado. Así que lo que nosotros encontramos, damas y caballeros, en las preguntas del quiz son verbos que utilizan o preguntas que utilizan el did, fomentando entonces una interacción en
pasado, para que tengan en cuenta eso al momento de leer las preguntas y preguntarse qué es eso que inicia la pregunta. Porque en algunos casos, chicos, si volvemos nuevamente aquí a la guía, si volvemos a la guía, miramos las clases de preguntas que tenemos que están ligadas al did. Muy bien, ahí la tenemos. Did you like it? Miren la posición del verbo like. Miren la posición del verbo like. Está en presente a pesar de que aquí estamos interactuando bajo el poder del auxiliar did. What did you? Sí, tenemos el verbo think, que es pensar en manera presente, porque también tiene su forma y es irregular la forma. Entonces tenemos el what was it, tenemos el was. ¿Cómo? O sea, what was it about? ¿De qué fue esto? Why do you? Tenemos auxiliar aquí. Why do you recommend it? ¿Por qué lo recomiendas? Why do you? Entonces, tenemos auxiliar del qué lo recomiendas? Pregunta en presente, ¿por qué lo recomiendas? Pregunta en pasado, why did you recommend it? ¿Por qué lo recomendaste? Sería futuro, why will you recommend it? ¿Por qué lo recomendarás? Entonces, muy importante, necesitamos el auxiliar, chicos, en los diferentes tiempos verbales para que, y esto porque no me permite. Es muy importante, damas y caballeros. Muy, muy, pero muy importante. Me quedan 2 minutos. Vamos Entonces, esto puede pasar con cualquier pronombre. Miren que aquí fue con él, pero voy a cambiarlo a you. You study at the Sena. Tú estudiaste en el Sena. You didn't study at Sena. Tú no estudiaste en el Sena. Hey, did you study at Sena? Yes, I did. No, I didn't. Entonces, muy importante, damas y caballeros, el did no es como en el presente simple que tenemos dos auxiliares, uno para tales pronombres personales y otro para tales pronombres personales. Nosotros aquí en el did, siempre al momento de negar necesitamos, ojo, para hacer preguntas. The medicine cured the patient. La medicina curó al paciente. Did, miren cómo fomenta el cambio del verbo curar. Did the medicine cure the patient? Did the clients pay the product? Did he go to work at 8 a.m.? Fue a trabajar a las 8 a.m. Did Toretto prepare an excellent annual report? Toretto preparó un excelente reporte anual. Did my accountant respond all my emails? Mi contador respondió todos mis correos. Did Anuel practice tennis in a stadium en Coliseum? Anuel practicaba tenis en un estadio y coliseo. Did they talk to the public about the problem? ¿Le hablaron ellos al público sobre el problema? Did you run when you listened to Ready, Set and Go? ¿Corriste cuando escuchaste en sus marcas listo fuera? Entonces, muy importante el uso del auxiliar did. Este compuesto auxiliar es un auxiliar muy, muy llamativo debido a su poder de pasado. Una vez que él está dentro de la pregunta, ya todo está en pasado, ya no necesariamente necesito el verbo en pasado. Ya con el did me dice, apenas yo lo sueno, did medicine, ya automáticamente dice did, me dice que todo está en pasado. Entonces, muy importante. También necesito saber de qué estoy respondiendo. Did the medicine cure the patient? Yes, it did. Sí, sí, esta lo hizo. Oh, yes, the medicine did. Sí, la medicina lo hizo. Did the clients pay the product? No, they did not. Oh, no, they didn't. No, no, you know. Did he go to work at 8 a.m.? Yes, Leonard did. Sí, Leonard fue. Entonces, aquí preguntaron por él, pero aquí puedo decir el nombre de la persona por la cual me preguntan.
Did Toretto prepare an excellent annual report? No, he didn't. No, él no lo hizo. Did my accountant respond to my emails? No, he didn't. O no. O no, he did not. Pero también puede ser no, he didn't. O no, she didn't. Porque como me dice mi contadora, aquí no me dice qué sexo tiene. Es para tener eso en cuenta. Did él practice tennis in a stadium en Coliseum? Yes, he did. Did they talk to the public about the problem? No, they didn't. Did you run when you listen ready, set, and go? Yes, I did. Entonces, muy importante, damas y caballeros, muy importante entender que cada vez que nosotros negamos en el pasado, automáticamente el verbo que está en pasado entra ahora al presente. ¿Cierto? I not live in New York last year. ¿Cómo sería realmente esa palabra? I didn't. Y miren el verbo, entra a su forma final. I didn't live in New York last year. Yo no viví en Nueva York el año pasado. The manager didn't knew the situation. El manager o el gerente no sabía la situación. ¿Cierto? The managers didn't know the situation. You didn't read the medical prescription. No leíste la prescripción médica. You didn't speak English clear in 1 year. The students didn't do the activity. Los estudiantes no hicieron la actividad. She didn't practice basketball in the U. Ella no practicó básquet en la universidad. Luis didn't pay attention to the class. Luis no prestó atención a la clase. Gohan didn't prepare the report on time. Gohan no preparó el reporte a tiempo. She didn't take her medicine yesterday. No se tomó la medicina ayer. The trainer didn't stretch before training. Dice, el entrenador no estiró antes del entrenamiento. Entonces, muy importante, chicos, cuando hacemos preguntas con el did, ¿aló? Chicos, ya estamos terminando. No se preocupen. Esta información era para que de alguna manera puedan ir asociando los auxiliares que son necesarios e importantes para entender algunas cosas en el inglés. Entonces, muy importante, damas y caballeros. Muy importante, damas y caballeros. Entonces, muy importante. Miren cómo hacemos entonces las preguntas, teniendo en cuenta que el verbo ya está posicionado en su posición presente. Vamos a posicionar aquí las preguntas. Dice entonces, did my sister work yesterday? ¿Trabajó mi hermana ayer? Did my coordinator make a report yesterday? Mi coordinador hizo el reporte ayer. Technology bring benefits to the human life. La tecnología trajo beneficios a la vida humana. Did you study in a public educational institution? ¿Estudiaste en una institución pública? Did they practice and have conversation in English? ¿Practicaron y tenían conversaciones en inglés? Entonces, muy importante. Oh, yes, she did. Did my coordinator make the annual report yesterday? Yes, they didn't. No, they didn't, sorry. Did the technology bring benefits to the human life? Yes, it did. Did you study in a public educational institution? No, I did not. Did they practice and have conversation in English? Practicaron y tuvieron conversaciones en inglés. Ellos, yes, they did. Sí, sí, ellos tuvieron. Pero estas preguntas, damas y caballeros, también las puedo abrir a través del uso de estas clases de palabras como where, how, why, when. ¿Cuándo? Entonces, where, que significa dónde. Did my sister work yesterday? Cuando le colocamos el where, preguntamos lo siguiente. Where did my sister work yesterday? How did my coordinator make the annual report? ¿Cómo mi coordinador hizo el reporte anual ayer?
Why did the technology bring benefits to the human life? ¿Por qué la tecnología trajo beneficios a la vida humana? Why did you study in a public educational institution? ¿Por qué estudiaste en una institución pública? When did they practice and have conversation in English? ¿Cuándo ellos tuvieron y practicaron conversaciones en inglés? Entonces, ya aquí no respondemos si yes, si no, si sí. Y aquí respondemos en materia de argumentación. Y como vamos a hacer oraciones afirmativas, tenemos que mantener el verbo en pasado. Entonces, she worked in el Magdalena. ¿Dónde trabajó mi hermana ayer? She worked in el Magdalena en How my coordinator made the annual report yesterday. Well, he was working all the day. Bien, él estuvo trabajando todo el día. Why did the technology bring benefits to the human life? Because thanks to the technology we advance. Porque gracias a la tecnología nosotros avanzamos, pero en tiempo pasado. Miren que el verbo avanzar, sí, avanzamos, puede tener esa retórica, ambigüedad, perdón. Why did you study in a public educational institution? Because my mom did not have to pay a good. No tenía para pagar una buena escuela. When did they practice and have conversation in English? They practice on Saturdays and Sundays. Ellos practicaron los sábados y los domingos. Entonces, oraciones, preguntas. Así, chicos, es como se utiliza el day de todo el mundo. Y del mundo de las preguntas en el pasado. Que damas y caballeros, con esta temática, haberlos empalmado un poquito en materia de lo que son los tipos verbales, qué se genera dentro de ellos, qué son los auxiliares, qué tienen que ver los auxiliares en cada uno de los puntos de tiempos verbales en inglés. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta que tengan hasta el momento? Si no, considero que nuestra clase del día de hoy está totalmente otorgada. Les estaré entonces enviando, damas y caballeros, este videito